Voy a leer también en virtud del tiempo que es acotado y así podemos alcanzar de mejor manera. Primero agradecer a la organización, al museo y a todos los investigadores y artistas que están acá acompañándonos y compartiendo estos saberes. Me presento, soy Constanza Urrutia, soy chilena, soy artista textil, soy investigadora y soy docente. Soy académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y hasta hace poco directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, que es de la misma universidad. Desde esos lugares, el académico, el curatorial y el de hacer material, he desarrollado una práctica que explora los vínculos entre el arte, el patrimonio y las tecnologías desde una perspectiva transdisciplinar. En esta ponencia compartiré parte del proceso de investigación y de creación del proyecto Charazani, un puente entre la textilería andina y la Bauhaus. Una experiencia que busca tender puentes entre esas tradiciones. Es un proyecto que se despliega entre técnicas y temporalidades y contextos sociales, proponiendo el tejido como una forma de pensamiento y como una herramienta para entender también el mundo. La propuesta parte de una convicción, que es crear e investigar como actos bidireccionales. Es decir, soy una artista, soy académica también, pero investigo creando y creo investigando. Entonces, cuando el cuerpo y la materia se activan, eso se transforma en un acto creativo. Así investigamos los artistas, lo que permite construir narrativas que no solo describen, sino que activan las relaciones entre arte, técnica y sociedad. Puntualmente, para situar este diálogo, quisiera comenzar con un contexto histórico. La Escuela de Artes y Oficios de Chile, fundada en 1849 durante el gobierno de Manuel Bulnes, como un proyecto republicano de modernización técnica e industrial del país. Su creación respondió a la necesidad de formar mano de obra calificada en los oficios mecánicos, metalúrgicos y constructivos, esenciales para el desarrollo de la infraestructura nacional de ese tiempo, inspirada en los modelos europeos, ¿cierto?, pero se transformó en una institución clave para la profesionalización de los oficios en Chile, articulando saberes prácticos con enseñanza científica. En 1944 pasó a depender de la Universidad Técnica del Estado, que es la actual Universidad de Santiago, y consolidó su rol de formación técnica. Durante la primera mitad del siglo XX, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Artes Aplicadas representaron dos vertientes complementarias dentro del proceso de modernización del país. La primera orientada a la formación técnica, la segunda la articulación entre arte, diseño y oficio. Ambas instituciones proponían un modelo de educación determinante para el país. Participaron activamente de la cultura vinculada al auge de las manufacturas, la expansión urbana y la consolidación de una clase trabajadora, pero por sobre todo organizada. En este contexto, el ámbito textil adquirió un papel singular. Las fábricas de tejido se convirtieron en verdaderos laboratorios sociales donde convergían los avances tecnológicos, la creatividad obrera y las aspiraciones políticas de un país en transformación. Los talleres universitarios, por su parte, de arte y diseño, dialogaron estrechamente con ese mundo industrial, impulsando una estética de lo funcional que encontraba en el tejido una síntesis entre arte, técnica y trabajo colectivo. El textil dejó de ser solo una práctica material, se convirtió en un soporte político y simbólico, atravesado por las tensiones entre lo manual, lo mecánico, entre arte, trabajo, entre tradición y modernidad. Aquí hay que decir que uno de los hitos más importantes en los años 70 fue la estatización de la fábrica. Y esa estatización de las fábricas justamente fue en las fábricas textiles. Ahí comenzaron a estatizarse en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y fueron un ejemplo de organización sindical. Desde ahí también pienso en cómo los espacios de los tejedores funcionan como espacios de articulación social. En esa trama, la herencia de la Bauhaus y la pedagogía experimental de la Escuela de Artes Aplicadas se entrelazaron con la experiencia obrera y los movimientos gremiales, configurando un imaginario donde el hacer textil se extendía como una herramienta de transformación social. Antes de adentrarnos en el contexto europeo de la Bauhaus, quiero detenerme un instante en una referencia local contemporánea
y coetánea a la Bauhaus, el trabajo de Paulina Brugnoli, artista y tejedora chilena, académica de la Universidad Católica, estudiante y profesora anteriormente de la Escuela de Artes Aplicadas en el Taller de Arte Textil. En sus obras, el dibujo, el tejido no son etapas separadas, sino gestos que continúan entre sí. El boceto es un paso previo y una forma de pensamiento tan cercana al telar como el papel. A diferencia del dibujo preparatorio adicional en el que la imagen antecede la obra, en el tejido las iconografías emergen desde la memoria de la mano que teje. Esta relación íntima entre pensamiento y acción, entre memoria y estructura, nos conduce naturalmente también a la Bauhaus, pero cabe señalar que son dos procesos simultáneos en América Latina y en Europa. No inicialmente en Europa, ¿cierto? La Bauhaus fue una escuela, por su parte, de arte y diseño y arquitectura, fundada en 1919, o sea, inicios del siglo XX, por Walter Gropius en Alemania, con el propósito justamente de unir arte e industria bajo una visión integradora. Su ideario promovía la colaboración entre artistas, artesanos y diseñadores en un mismo lugar, en una misma educación, buscando una síntesis entre función, estética y producción, o sea, el diseño para la vida diaria y el arte para la vida diaria. En 1925 la escuela se trasladó y en 1933 se cierra por el régimen nazi. Entre sus talleres más influentes estaba el del arte textil, dirigido por Annie Albers, quien transformó el telar en un laboratorio de investigación material y conceptual. Albers exploró las posibilidades estructurales y sensoriales del textil, convirtiéndolo en un medio moderno de experimentación artística y técnica. Hay una imagen de las estudiantes del taller de textil, que por cierto eran mujeres y como todos los espacios de esa época eran básicamente feminizados porque no podían entrar a otros talleres las mujeres. Cabe también señalar que venía Annie Albers de la tradición europea del cartón pictórico. Esto que estamos viendo acá es una tapicería medieval, es del siglo XVI, la pesca milagrosa, y lo interesante es ir constatando también cómo se puede ir haciendo una genealogía que va de ese tapiz de la pesca milagrosa hasta los tapices de William Morris, el movimiento Art and Craft, donde el gesto artesanal se reivindica frente al avance de la industrialización, y luego el tapiz de la derecha a mi lado pueden ver el tapiz de Annie Albers de la Bauhaus. Entonces es claramente como la imagen, ven, se va sintetizando desde una compleja representación apegada a la pintura hasta un tapiz donde la intención es generar estructuras verticales y horizontales, que es lo propio de la estructura urdimbritrama. Hay otra imagen de los talleres, ¿cierto?, de cartones pictóricos medievales. En esa coherencia entre estructura y representación, el textil moderno se emancipa y agarra la forma, pero sigue prevaleciendo la imagen, por un lado el color y la tapicería. Annie Albers y Joseph Albers, su esposo, viajan a Latinoamérica y se maravillan con los textiles, por supuesto, que habían acá. En esta imagen se ve un tejido inca compuesto por retículas, pequeños módulos geométricos que funcionan como un sistema de conocimiento. De la misma mano que ven eso, empiezan a configurar las relaciones entre el dibujo, elementos gráficos y tapices. Es desde ahí de donde parte mi proyecto, una pequeña faja de la localidad de Charazani que comienzo a investigar. Investigo de a poco sus estructuras, investigo sus hilos, sus ligamentos, investigo una manera dentro de un taller, en una universidad, en un espacio educacional, pero poniendo en relación los elementos gráficos con los elementos, distintos elementos y construcciones textiles, como ahí que podemos ver anillado cruzado tubular, embarrilados, distintos gestos que provenían de esta pequeña faja de Charazani. Voy mirando las proporciones de color y los ritmos para entender las estructuras, pero entendiéndolo desde distintos soportes, ¿cierto? Entonces está el anillado, está la estructura urdimbritrama, están los ritmos de color, para ir entendiendo cómo a través del tejido y de esta temporalidad puede irse investigando. Armo relaciones del mismo modo con otros grandes tapices, un traje chimú, que
está en el Museo Precolombino de Santiago, con tapicería circular y cómo eso se puede transformar en volumen. Voy transitando entonces en estos medios de lenguajes gráficos y lenguajes tejidos, que son los lenguajes donde me encuentro en esta intersección entre una educación occidental y la herencia textil de mi propio territorio. Voy haciendo investigaciones junto con la serigrafía y ahí vuelvo a pensar en estos espacios donde las telas pueden ser estampadas y también conservar la memoria de los lugares. Finalmente llego a estas grandes extensiones tejidas y grandes extensiones estampadas, donde las gráficas ya no son foráneas, sino que son las gráficas de nuestros propios lugares. Son gestos que son parte de la Escuela de Artes Aplicadas también. Todo este proyecto termina en una exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo, en colaboración además con patrones y colaboración con otros lenguajes que me permiten trasladar las técnicas textiles a espacios y lenguajes que no son solamente del ámbito textil, que permiten acercarme a otros lugares. Con esto termina mi presentación y, bueno, agradecer y sobre todo transmitir cómo el proceso de creación es también una forma de investigación. Muchas gracias.